El día de ahora voy a continuar siempre con los ejercicios 4.1 que se refieren a la aplicación de la derivada en la física. El enunciado dice, S en función de t es una función posición de una partícula que se mueve en recta horizontal. Encuentre las funciones de velocidad y aceleración. Comenzamos por la función velocidad en función del tiempo. Recuerde que va a ser igual a la derivada de la ecuación posición con respecto al tiempo. Entonces nosotros tenemos acá nuestra función posición. Vamos a derivar el primer término. La derivada de t va a ser igual a 1 menos la derivada de 4 raíz de t. Recuerde que raíz de t es t a la 1 medio. Y 1 medio por 4 queda 2. Copiamos la variable. Al exponente original, que es 1 medio, le restamos 1 y nos queda negativo 1 medio. Y aquí tenemos lo que llamamos la función velocidad. Vamos ahora a la función aceleración. La definición nos dice que es igual a la primera derivada de la función velocidad siempre con respecto al tiempo. Nos vamos a nuestra función velocidad, derivamos la constante 1, que va a ser igual a 0, y vamos a derivar el segundo término. Menos por menos va a quedar más, 2 por 1 medio va a quedar 1. Copiamos entonces nada más la variable. Al exponente original le restamos 1, menos 1 medio menos 1 le da negativo 3 medios. Y aquí tenemos la respuesta de lo que nos pide el enunciado. La ecuación velocidad y la ecuación aceleración. El problema 26 dice que la función posición es igual a seno de pi por t menos coseno de pi por t. Vamos a encontrar la ecuación o la función velocidad en función del tiempo. Vamos a derivar en primer lugar la función trigonométrica seno de pi por t, que va a ser igual a coseno de pi por t. Pero no debo olvidar que hay que derivar el argumento. El argumento de pi por t va a ser igual a pi. Luego continúo. La derivada de coseno de pi por t va a ser a negativo. Por el negativo que ya tiene la ecuación se va a volver positivo. Seno de pi por t igual que el anterior por la derivada del argumento. Y vamos a encontrar que la derivada de pi por t va a ser igual a pi. Y ahí tenemos entonces nuestra ecuación velocidad, que usted puede reescribirla copiando primero la parte constante, que es pi, por coseno de pi por t, más seno de pi por t, colocando primero la función constante. Entonces vamos a tener seno de pi por t. Vamos ahora a determinar la función aceleración, recordando que es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vamos a comenzar por copiar la constante, que es pi, y vamos a derivar la función trigonométrica coseno de pi por t, que va a ser igual a negativo. Como es negativo, lo voy a poner entre paréntesis, negativo seno de pi por t por la derivada del argumento, que va a ser pi. Recuerde, siempre nos referimos a la derivada del argumento de la función trigonométrica. Vamos ahora al siguiente término. Vamos a tener más, copiamos la constante, o sea, que es pi, y derivamos la función trigonométrica. La derivada de seno de pi por t va a ser igual a coseno de pi por t por la derivada del argumento, que va a ser pi.
Esta es la respuesta de la aceleración y vamos a reconfigurar un poco la respuesta para que se vea más simplificada. Vamos a comenzar por identificar que en ambos términos tenemos pi por pi, que es pi al cuadrado. ¿Observa? Entonces podemos sacar el factor común pi al cuadrado, copiar primero el término que es negativo, perdón, el término positivo, que va a ser coseno de pi por t, menos el término negativo seno de pi por t. Esta última parte es más que por presentación que por alguna simplificación matemática. Si usted quiere colocar primero el término negativo y después el término positivo, no hay ningún problema y puede hacerlo. Ahí tengo resuelto entonces el problema 26 con el enunciado donde me piden la velocidad y la ecuación aceleración. Vamos al siguiente bloque. Muy interesante. Es una aplicación que con toda seguridad usted la va a encontrar en su primera clase de física. Se muestra la gráfica, dice, en el plano ST. Eje vertical S, eje horizontal T. De una función posición S en función de T, que es la que está acá en color azul. Esta es la gráfica de la función posición, que se mueve, dice, rectilíneamente. Complete la tabla siguiente si velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo son positivas, negativas o cero. Le vamos a completar esta tabla. Aparte de eso, también nos piden proporcione los intervalos de tiempo sobre los cuales la partícula desacelera y los intervalos sobre los cuales acelera. Antes de entrar a la aplicación de derivada, quiero recordarle un poco lo que usted vio en álgebra. Aquí tengo dos rectas, una en color azul y otra en color amarillo. Lo primero que vamos a recordarle, porque usted lo aprendió ya en álgebra, es cómo identificar si la recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. El análisis se hace a partir del eje Y positivo. Entonces, voy a agarrar, por ejemplo, hacia la recta de color azul. Observe, eso significa que yo me estoy moviendo hacia la derecha. Quiere decir que, aquí lo tenemos, está inclinada hacia la derecha. Esta gráfica de color azul está inclinada hacia la derecha. ¿Y eso qué significa? Bueno, si está inclinada hacia la derecha, significa que su pendiente es positivo. Eso se lo enseñaron en álgebra, pero estamos recordando. Entonces, primero, siempre el análisis se empieza del eje Y positivo y usted toma hacia donde está la gráfica. Si usted agarra hacia la derecha, pues entonces concluimos que la gráfica o la recta está inclinada hacia la derecha y eso significa que la pendiente de esta recta color azul es positiva. Vamos ahora a hacer el análisis de la de color amarillo. Siempre a partir del eje Y positivo, observe, para llegar a la gráfica de color amarillo, yo hice un giro hacia la izquierda. Por lo tanto, yo puedo concluir que esa recta de color amarillo está inclinada hacia la izquierda. ¿Y qué significa que la recta está inclinada hacia la izquierda? Bueno, significa que la pendiente de esa recta es negativa. La conclusión es lo que yo quiero que usted se recuerde para poderlo aplicar a derivada. Si está inclinada hacia la derecha, pendiente positiva. Si está inclinada hacia la izquierda, pendiente negativa. Una vez que hemos recordado esos conceptos, vamos a aplicarlo a nuestra gráfica de la función posición. Vamos a ir intervalo por intervalo. Vamos a comenzar por el intervalo A, B. Aquí tenemos nuestro pedazo de gráfica y lo primero que vamos a hacer es dibujar una pequeña recta tangente a la curva en ese intervalo. Entonces aquí vamos a dibujar una pequeña recta tangente. Antes de definir si está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, recordemos que esta recta es tangente
a la curva en color azul en un punto. Y nosotros debemos recordar que la pendiente de la recta tangente a una curva, ¿a qué es igual? A la primera derivada. Y si en este caso ya estamos aplicando que nuestra ecuación es la ecuación posición, por lo tanto, la pendiente de la recta tangente a la curva de la ecuación posición se va a llamar velocidad. Observe y aplique lo que le recordé anteriormente. ¿Hacia dónde está inclinada esta recta de color rojo? Está inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, la velocidad va a ser positiva. Si usted tiene duda, usted puede dibujar en el punto, acá, un pequeño plano cartesiano. Y ahí en ese punto, usted haga el análisis, mire. El eje positivo, Y, mire, hacia la derecha. Por lo tanto, la velocidad es positiva. Bueno, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Cómo lo vamos a determinar? Lo vamos a determinar por medio de la concavidad. Aquí debo recordarle lo siguiente. Cuando yo tengo un ejercicio como este, ¿dónde está la concavidad? La concavidad está, mire, abajo. Si la concavidad es hacia abajo, significa que la aceleración es negativa. ¿Visto? En este intervalo de A a B, la concavidad la tengo abajo de la curva. ¿Sí? Abajo está la concavidad, está la curva, mi concavidad está hacia abajo, por lo tanto la aceleración es negativa. Vamos al siguiente intervalo de B a C. Observe aquí que en la gráfica de color azul se muestra como una recta horizontal. Bueno, vamos a dibujar un pequeño segmento de esa recta horizontal y usted va a recordar a qué es igual la pendiente. Porque recuerde, la pendiente a la ecuación posición representa la velocidad. Aquí tenemos un pequeño segmento de esta recta y es horizontal. Como es horizontal, ya sabemos que la pendiente es igual a 0. Bueno, el 0 no tiene signo. ¿Qué podemos decir de la aceleración? Bueno, yo veo que aquí no hay concavidad ni hacia arriba ni hacia abajo. Así que vamos a poner acá también que la aceleración es 0. Algo que ya vamos a demostrar con el cambio de signo. Vamos al siguiente intervalo, de C a D. Usted hace el mismo análisis que hice anteriormente. ¿A qué análisis me refiero? Que usted siempre se va a ir a ese intervalo, va usted a dibujar un pequeño segmento de recta, vamos a recordar lo que hizo anteriormente acá, y determinar si esa recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí lo vamos a tener, vamos a ver si podemos hacerlo aquí. Aquí está, perfecto. Entonces, determine si esta nueva recta que estoy dibujando en este momento está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda. Después que usted haga el análisis, va a determinar que esta recta sigue inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, el signo de la velocidad sigue siendo positivo. Ahora, observe acá la concavidad. La concavidad, mire, está hacia arriba. Por lo tanto, el signo de la aceleración ahora va a ser positivo. Mire, hubo un cambio de signo en la aceleración. Eso nos indica que en el intervalo el valor de la aceleración es 0. Vamos ahora al intervalo de AE. Y usted aplica el mismo procedimiento que le he enseñado anteriormente. Usted tira una recta y determina si la inclinación de esa recta es hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso nos ayuda para determinar si la pendiente es positiva o es negativa. Al hacer su análisis, usted va a identificar que esta recta sigue inclinada hacia la derecha. Por lo tanto, la velocidad sigue siendo positiva. ¿Qué podemos decir de la concavidad? Bueno, la concavidad, observe que aquí la tenemos hacia abajo. Y puede usted observar, mire, esta concavidad hacia abajo. Si la concavidad es hacia abajo, ya sabemos que la aceleración es negativa. Vamos al siguiente. Volvemos a hacer lo mismo.
en cada uno de los intervalos para determinar el signo de la velocidad, lo que usted tiene que hacer es tirar una recta, determinar si esa recta está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, y así va a determinar la pendiente. Y ya sabemos que la pendiente de la recta tangente a la curva posición es igual a velocidad. Podemos observar que en este caso, si nosotros tiramos acá un pequeño plano cartesiano y siempre hacemos el análisis a partir del eje Y positivo, la inclinación, mire, va a ser hacia la izquierda. Por lo tanto, ahora la velocidad es negativa. La concavidad sigue siendo hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración sigue siendo negativa. Bueno, este pequeño plano cartesiano que yo dibujé, usted puede hacerlo como una herramienta para determinar si la inclinación de esa recta es hacia la derecha o es hacia la izquierda. Vamos al último intervalo de F a G. No vamos a cambiar la metodología. Vamos a dibujar una pequeña recta. ¿Por qué solo dibujamos una pequeña recta? Porque solo nos interesa esa recta en su punto de tangencia. Ese punto de tangencia es exactamente aquí. ¿Bien? Entonces, observamos que la inclinación es hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad sigue siendo negativa. Inclinada hacia la izquierda, la pendiente es negativa. Inclinada hacia la derecha, la pendiente es positiva. Y todo eso de la pendiente habla de la velocidad, porque estamos en un gráfico de la posición. Ahora determine usted hacia dónde está la concavidad. ¿Sí? La concavidad está aquí arriba. Por lo tanto, el signo de la aceleración es positivo. Ahí hemos cumplido la primera parte de lo que nos pide el enunciado. Llenar con signos o ceros cada una de estas casillas que estaban vacías. Pero también el enunciado nos pide los intervalos de tiempo en los cuales la partícula desacelera y los intervalos de tiempo en los cuales la partícula acelera. Si usted puede recordar, la definición nos dice cuando tiene signos diferentes, la partícula desacelera. Quiere decir que en el primer intervalo A, B hay una desaceleración. Voy a escribir A, B porque desacelera. Si vamos al siguiente intervalo, aquí el valor es 0. Allí no acelera ni desacelera, no podemos hacer ninguna comparación de signos. En el siguiente intervalo tienen signos iguales. Si los signos algebraicos de la velocidad y la aceleración son los mismos, quiere decir que la partícula acelera. Estamos hablando del intervalo C, D. El siguiente intervalo, signos opuestos, desacelera. Estamos hablando del intervalo D, E. Vamos al siguiente intervalo, signos iguales, acelera, E, F. Y el último intervalo, F con G, signos diferentes, desacelera. Y ahí tenemos nuestra conclusión. Repito, si los signos de la velocidad y la aceleración son diferentes, desacelera. Y si son iguales, no importa si son positivos o son negativos, lo importante es que son iguales, acelera. Con eso terminamos la respuesta de ese inciso. El siguiente tema es la sección 4.2, razones de cambio relacionadas. Una razón de cambio con el tiempo es la respuesta a la pregunta ¿cuán rápido cambia la cantidad? Por ejemplo, si B mayúscula representa el volumen que cambia con el tiempo, entonces la derivada de B con respecto al tiempo es la razón cuán rápido cambia el volumen con respecto al tiempo t. Quiero explicarle esto de una manera real. Si usted tiene un depósito, digamos cilíndrico, y usted quiere calcular el volumen, usted sabe la fórmula del volumen, ¿verdad? Que es igual al área de la base por la altura. Eso le va a dar el volumen, o sea, la capacidad que tiene ese cilindro. Pero si usted quiere saber qué tan rápido se va llenando ese cilindro, es a través de la
derivada, que es una razón de cambio. Sigamos explicando esta parte. Una razón de, por ejemplo, la derivada del volumen con respecto al tiempo, dice que es igual a 5 pies cúbicos por segundo. Recuerden que la unidad de volumen es cúbica, la unidad de área es cuadrada, y las unidades de perímetro es lineal. Significa, 5 pies cúbicos por segundo, significa que el volumen aumenta. ¿Cómo yo sé que aumenta? Porque la derivada es positiva. A 5 pies cúbicos cada segundo. Significa que ese tanque cada segundo se va llenando 5 pies cúbicos. Esto le va a permitir a usted calcular cuánto tiempo se va a llenar ese cilindro. Continuamos con la explicación de esto de razones del cambio. Dice, si una persona camina hacia el poste, como estamos acá, está la persona, y se va dirigiendo hacia el poste, sabemos, dice acá, a razón constante de 3 pies por segundo. Esto es lo que se llama el valor absoluto de la velocidad. Entonces, sabemos que de x de t es negativo. ¿Por qué se lo he puesto en color rojo? Porque este negativo en los ejercicios no se lo van a dar. Usted lo tiene que poner. ¿Okay? ¿Y cómo sabe usted que va a ser negativo? Ya se lo explico a continuación. Por otra parte, dice, si la persona se aleja del poste, observe, de x de t es positivo, 3 pies por segundo. Las razones negativas y positivas significan, por supuesto, que la distancia x de la persona al poste disminuye. Observe acá, miren, aquí estaba la persona, pero como va caminando hacia el poste, después va a estar acá. Quiere decir que la distancia de x disminuye. En ese caso, la derivada de x con respecto al tiempo va a ser negativo cuando la persona se va acercando al poste, porque la distancia x disminuye. Y aumenta 3 pies cada segundo cuando la persona se va alejando del poste, porque el valor de x se va haciendo más grande, va aumentando. Por eso dice acá abajo, derivada de x con respecto al tiempo, que ya está hablando de velocidad, es menor que 0, o sea, negativa, cuando se va acercando al poste. Y es mayor que 0 cuando se va alejando del poste. Pero usted relaciona con la distancia de la cual usted está obteniendo la derivada. Si esa distancia va disminuyendo, la derivada va a ser negativa. Y si esa distancia va aumentando, la derivada va a ser positiva. En el primer caso, x va decreciendo, ¿sí? O sea, se va haciendo más pequeño. Y en el segundo caso, x va creciendo, que es cuando la derivada es positiva. Tenemos unas directrices acá para resolver problemas aplicados. Dice, número 1, lea varias veces con cuidado el problema. Esto es bien importante. A veces nosotros como estudiantes queremos entender el problema con la primera leída y en problemas aplicados de cálculo o de física no siempre sucede eso. Cuando usted lee el problema varias veces significa que le haya lógica, que lo entiende. Entonces, de esa manera, cuando usted ya entiende, usted puede determinar, en primer lugar, un esquema. Dibujar acá, miren, a lo mejor un pequeño diagrama de fuerza, por ejemplo, si estuviéramos en vectores, o usted puede elaborar un pequeño gráfico, o usted puede elaborar una pequeña figura. También, el hecho de haber leído varias veces el problema y de entender el problema, usted puede identificar con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo. Todas las cantidades que cambian con el tiempo se va a interpretar como una escritura de derivada. Por ejemplo, si a mí me dan la velocidad, yo lo voy a escribir como dx de t, si es una trayectoria horizontal. Y si fuera una trayectoria vertical, sería dy de t. 3. Escriba todas las razones que se proporcionan. Una, use notación de derivadas para escribir la razón que debe encontrar, o sea, la incógnita. Por ejemplo, si aquí a mí me preguntaran, ¿qué le puedo decir? ¿Cuál es la distancia? Vamos a ver acá, la distancia de la sombra, por ejemplo, de esta persona. Entonces yo no voy a poner que la incógnita es la sombra. No, la distancia es la derivada de S con respecto al tiempo.
toda la escritura de derivada va con respecto al tiempo, porque la sombra va a ir cambiando. En la vida real, usted ha podido experimentar qué pasa cuando usted se aleja, por ejemplo, de un foco de luz en la calle. ¿Qué pasa con su sombra? ¿Se hace más grande o se hace más pequeña? Entonces, lo importante es que va viendo una variación. O sea, hay una razón de cambio. Yo lo invito a usted que si no lo ha hecho, lo experimente hoy en la noche. Póngase en el lado de un poste, vea la longitud de su sombra, aléjese del poste y observe qué pasa con su sombra, con la longitud de su sombra. ¿Se hizo más grande o se hizo más pequeño? Y hágalo en sentido inverso. También acérquese al poste, o sea, donde está la luz, y determine qué pasa con la longitud de su sombra. Número 4. Escriba una ecuación o una función que relacione todas las variables que haya introducido. Las ecuaciones que generalmente nosotros vamos a trabajar en esta sección 4.2 son, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. 1. 2. Podrían ser razones trigonométricas. ¿Se acuerda usted que, por ejemplo, el seno de un ángulo es igual al lado opuesto entre la hipotenusa? O que la tangente de un ángulo es igual al lado opuesto entre el lado adyacente. Podemos utilizar esas razones trigonométricas. 3. Podríamos utilizar en algunos ejercicios lo que se llama la ley de seno o la ley de coseno, que se utiliza principalmente para aquellos triángulos oblicuos, ¿verdad? Que usted aprendió en trigonometría, la ley de seno y la ley de coseno. 4. También usted aprendió en geometría lo que se llama semejanza del triángulo. Entonces también vamos a utilizar esa igualdad de dos razones que se llama proporciones. Ahí tiene más o menos los 4 tipos de ecuación general que podemos utilizar. Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, ley de senos o cosenos y semejanza de triángulos, que es la igualdad de dos razones que se llama proporción. Por último, va usted a encontrar la derivada con respecto al tiempo, dice, o la función encontrada en el paso 4. Esto puede requerir el uso de diferenciación, mire, implícita. Por eso se le enseñó anteriormente esta técnica llamada diferenciación implícita, porque ahora lo va a ocupar. La ecuación resultante, después de derivar, relaciona las razones de cambio con el tiempo de la variable.